Muchas gracias. Ya estamos listos precisamente con el analista político, el doctor Marcelo Arequipa, quien está en contacto con Televisión Universitaria. Marcelo, muy buenos días. Sandro, muy buenos días, gracias por la invitación. Marcelo, en los titulares hablábamos de que el Movimiento al Socialismo convoca a un congreso en octubre para elegir a nueva directiva. Esto tras la expulsión de uno de sus dirigentes, del vicepresidente Gerardo García, de acusaciones muy fuertes que ha venido vertiendo el expresidente Evo Morales de protección al narcotráfico, de corrupción. Hay una infinidad de temas que se han tocado, la división al interior del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y todo hace ver de que en octubre van a limarse las asperezas y bueno, parece de que se va a reunificar el Movimiento al Socialismo. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, creo que ahora mismo el Movimiento al Socialismo ha pasado a otra fase en la disputa interna que está sosteniendo. Esa otra fase tiene que ver con el campo multiorganizacional, es decir, la calle dentro del MAS. Hasta ahora, o hasta hace unas semanas atrás, la disputa era, veíamos más discusión en el legislativo entre estos dos grupos que se los ha etiquetado de esa manera, es decir, entre evistas y arcistas, y hace unas semanas atrás la disputa se traslada a la calle y ahí hablan las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, aquellas que dan un respaldo a la gestión del presidente y además censurando la resolución de la dirigencia del MAS de prohibir a las autoridades electas y a las autoridades que son funcionarios públicos también de participar de las asambleas del MAS. Y eso termina además por aparecer una resolución del grupo de los interculturales expulsando a Gerardo García. Entonces, por eso decía al principio, toda la discusión y toda la disputa creo que se traslada a la calle, y esa es, creo yo, la disputa, la discusión definitiva. Es decir, ahí veremos realmente, creo yo, cuáles son los caminos que va a seguir el movimiento socialista. Marcelo, tú tocas un tema quizá importantísimo, decisivo, porque dentro del análisis de lo que significa el movimiento al socialismo hay que entender de que este instrumento precisamente no es un partido político común y corriente como lo conocemos. Es decir, es un partido, es una institución que aglutina a diversos sectores. Están ahí precisamente las SUTV, las Bartolinas, las IDOB, están muchos elementos que son los que van a tomar las decisiones. Es decir, el movimiento al socialismo se ha caracterizado por ser un instrumento político de soberanía de los pueblos. Ahí es donde nace, en las bases precisamente, y no en la decisión de un líder o de otro y la pelea clásica de los partidos tradicionales donde quieren mandar, digamos, o ejercer dominio en la dirección del partido. Sí, efectivamente, es decir, el movimiento al socialismo está soldado por un conjunto muy variado de organizaciones sociales, ¿no? Y ahí es importante, creo, por eso apuntar el hecho de que quien vaya a ser candidato el 2025, previamente pasando por las primarias el 2024, fundamentalmente tiene que ser alguien que se presente como un articulador con las organizaciones sociales. Ese es un gran desafío. Evo Morales, que estaba en su primera presidencia, 2006-2009, y que consiguió, por ejemplo, ser el articulador en ese tiempo de las organizaciones sociales, no el factor de división. Es decir, aquí quien vaya a representar el factor de división y de fractura es, creo yo, el que tiene mayor terreno perdido. Por eso esas amenazas de posibles expulsiones,
y esas resoluciones de prohibición de participación de algunas personas que pertenecen al MAS, autoridades, políticos y funcionarios, no creo sinceramente que sea lo más estratégico en términos políticos, porque eso más bien suena a que existe un factor alguien es un factor de división aquí en el proceso de cambio en el movimiento al socialismo, y eso es contraproducente. Entonces, como decía, ahí es donde se define, creo yo, finalmente las cosas se van a terminar por definir, y ahí hay varios escenarios, ¿no? Que por ejemplo, Evo Morales se imponga y vaya solo como candidato a las primarias, o que acepte ir con más candidatos a las primarias, quienes sean. No estoy diciendo que vaya a ser uno solo, pero probablemente por ahí haya más de 2 candidatos incluso, o que finalmente las organizaciones sociales, ellas que son las dueñas del MAS, decidan que no haya ningún candidato de los que hoy día están puestos en entredicho y que exista más bien una tercera vía. Por eso creo que ahí todos los escenarios aún están abiertos, pero ya estamos entrando, creo, en una fase de definición. Marcelo, en el último tiempo Evo Morales solamente aparecía en los medios de comunicación lanzando alguna acusación, alguna denuncia. No se lo ha visto, digamos, acercándose a las bases, a los sectores populares. Esta es una estrategia para que, como tú dices, poder en este ampliado, en este Congreso, lograr ser candidato a las primarias, por un lado. Por otro lado, si logra esto, Luis Arce Catacora va a estar eclipsado porque si se separa del movimiento al socialismo, muy difícil que Luis Arce Catacora le haga sombra o fuerza a Evo Morales. Pero los movimientos sociales, la gente, indican que puede haber una tercera opción. Estamos hablando de Andrónico Rodríguez. Mira, empiezo por lo segundo. Para mí no hay duda de que el hecho de tener el control del poder político nacional no es algo pequeño, sino es algo muy significativo y muy importante, ¿no? Y hoy día quien tiene ese control del aparato estatal es sin duda el presidente Luis Arce. Entonces ahí creo que hay ciertamente una posición de ventaja comparativa. Ahora, ventaja competitiva. Creo de que de alguna forma la tiene Evo Morales porque lo que ha estado haciendo desde el minuto en el que cruza la frontera boliviana desde Argentina es hacer campaña electoral. Es decir, él no tiene la preocupación de hacer gestión pública, ¿no? como sí la tiene el presidente Luis Arce. Él sí tiene la responsabilidad y tiene también la preocupación de hacer gestión pública. En cambio, Evo Morales no tiene eso. Y desde ahí, además, ha empezado a posicionarse en un lugar bastante cómodo diciendo: nosotros no estamos en este gobierno, entonces levanto mis manos en absolutamente toda responsabilidad y yo no me cargo con absolutamente nada de lo que tenga que ver ahora, ¿no? Y ahí está Andrónico también, quien por ahora, creo yo, presenta más bien un perfil de indefinición, ¿no?, política. Y para un líder político, el sostener una posición de indefinición, creo yo, es también contraproducente. No es necesariamente la mejor opción. Y tal cual están yendo las cosas, creo que Andrónico va a terminar siendo también presionado por las circunstancias, no porque él mismo lo decida, sino por las circunstancias históricas. Va a tener que definirse claramente hacia dónde va a ir. Marcelo, la última pregunta, entiendo que tienes un compromiso. Esta jugada, llamémosle, es el ajedrez político, tú sabes que es muy importante. Este Congreso va a beneficiar, desde mi punto de vista, a Evo Morales, porque Evo Morales estaba siendo criticado muy fuertemente. Ya lo iban a criticar, algún diputado, el diputado Cuellar, indicó que la CESUTCB debe expulsar a Evo Morales, y es por eso que se llama este Congreso, para poder vincularse nuevamente Evo Morales a los movimientos populares.
¿Será que van a poder llegar a alguna conclusión o es más conveniente para el presidente Luis Arce Catacora mantenerlo lo más lejos a Evo Morales? De esta forma su gestión, la administración del aparato burocrático y del Estado va a tener más fuerza. De lo contrario, bueno, Evo Morales sabemos que es un animal político y va a generar precisamente un consenso muy fuerte para ser el único candidato. Yo tengo serias dudas de que Evo Morales vaya a generar consenso grande, la verdad, hoy día. Tengo serias dudas. No es una posición, digamos, subjetiva personal, Sandro, sino más bien es una visión que tiene que ver en lo último que está pasando en este año y medio, por lo menos, ¿no? Desde el momento en el que aparece una silla volando por los aires y con agresividad en contra del expresidente Evo Morales en un ampliado de una organización social. A partir de ahí, lo que hemos estado viendo han sido posiciones bastante críticas desde las organizaciones sobre Evo Morales. Antes era impensable ver algo así, era algo casi imposible, hoy día no. Y entonces lo gráfico de la siguiente manera: creo que las organizaciones sociales y la gente ha visto un Evo Morales que está en el mismo nivel que ellos, es decir, es igual que ellos, básicamente, ¿no? Pero Evo Morales, tengo la impresión de que él mismo se asume como que no es igual al resto y que vive 5 pisos por encima de todos, ¿no? Y desde ahí puede decidir quién es bueno y quién es malo. Entonces, claro, eso te genera cierta disonancia, cierto ruido, porque no basta con el hecho de que tú te veas distinto de los otros o por encima de los demás. Lo más importante aquí es que la gente, tus partidarios de manera grande, sean ellos los que te vean como alguien distinto a ellos mismos y te pongan en un lugar más elevado. Quienes lo ponen a Evo Morales en un lugar más arriba que ellos mismos. Básicamente las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, ¿no? Entonces, claro, por eso te decía, yo dudaría todavía del hecho de que Evo Morales pueda generar un consenso importante y contundente y claro para ser el candidato en el Congreso que se está llamando. Creo que todo se está acelerando de manera muy nerviosa y más bien parece ser que no se quiere ir a las primarias y eso denota, pues, creo, cierta debilidad. Bien, Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, el agradecimiento de Primera Impresión por elegir precisamente este programa para poder hacer el análisis político. Marcelo, hasta nueva oportunidad. A ti, Sandro, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, hemos estado conversando con el doctor Marcelo Arequipa, él es docente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, analista político, y bueno, ahí está la visión que él presenta. Ahora la cancha o la pelota está en la cancha de las organizaciones sociales. Evo Morales está jugándose las cartas quizá definitivas. Vamos a hacer un corte y luego